¿Cómo les va? Muy buenas noches. El momento de encontrarnos aquí en debates, temas y sucesos que marcaron la historia de la República Argentina. Hoy nos vamos a enfocar en el peronismo, en el regreso de Juan Domingo Perón. Entre los años 1972 y 1973 se produjeron una serie de sucesos que provocaron y desembocaron con la llegada de Perón y su posterior ascenso al poder en su tercer mandato. ¿En qué Argentina? ¿Qué tenía de parecido esta Argentina que encuentra Perón con aquella que había dejado 18 años antes, cuando tuvo que abandonar el poder? Bueno, muchísimas preguntas y, por supuesto, historias pequeñas por descubrir que hacen a la gran historia de la política en nuestro país, que por ahí no terminamos de comprender. Bienvenidos, esto es Debates. Llegado 1971, la situación del gobierno militar empeora. El creciente accionar de la guerrilla y un nuevo alzamiento popular en la provincia de Córdoba, conocido como el Viborazo, obliga al general Lanusse a tomar las riendas del poder. Tras su asunción, propone el GAN, Gran Acuerdo Nacional, un pacto político entre los partidos que incluye un llamado a elecciones para 1973. Con el GAN, la pulseada entre Perón y Lanusse aumenta. Lanusse, que quiere evitar a toda costa el regreso de Perón al poder, busca instalarse a sí mismo como el gran candidato no peronista a la presidencia. Perón, desde su exilio en Madrid, sigue alentando las acciones de organizaciones armadas como la FAP y Montoneros, con el fin de desgastar aún más a Lanusse. Esa violencia en manos de los pueblos no es violencia, es justicia. A fines de 1971, Perón nombra como su delegado personal a Héctor Cámpora, un hombre conocido por su absoluta lealtad al exmandatario. También crea el Frente Cívico de Liberación Nacional, Fresilina, denominación con la que el peronismo, en alianza con otros partidos, planea presentarse a elecciones. Para los primeros meses de 1972, la estrategia del GAN no prospera. Lanusse, convencido de que no logrará nada de Perón, crea una cláusula que le impide presentarse como candidato a la presidencia. A pesar de esta maniobra, el 17 de noviembre de 1972, tras 17 años de ausencia, Perón regresa de España y vuelve a pisar suelo argentino. Durante el breve lapso de tiempo que permanece en el país, Perón no se encuentra con Lanusse. En cambio, sella un acuerdo de convivencia con su histórico adversario, el líder radical Ricardo Balbín. Además, designa a Héctor Cámpora como candidato a presidente por el Frente Justicialista de Liberación, Frejuli, coalición electoral que reemplaza al Fresilina. Bajo la consigna Cámpora al gobierno, Perón al poder, la juventud peronista y Montoneros se lanzan a una febril campaña que incluye actos públicos y grandes movilizaciones. El regreso de Perón genera un cúmulo de emociones y expectativas distintas en sus seguidores. Para los históricos, como sindicalistas y dirigentes de la primera hora, su retorno significa una vuelta al pasado glorioso, a las políticas redistributivas y al estado de bienestar. Para los más jóvenes, como la juventud peronista y Montoneros, es la llegada al poder de un líder revolucionario que conducirá al país a la liberación nacional. Bueno, ahí está entonces el regreso de Perón entre el 72 y el 75 en esta cadena de sucesos que hicieron y desembocaran finalmente en el poder el gran líder que tuvo la República Argentina en el siglo XX. Estamos con Cacho Coronel, José Domingo Cacho Coronel, exintendente de Córdoba, lógicamente peronista. ¿Cómo le va? Bien, bienvenido. Muy bien, gracias. Gracias por invitar. Carlos del Campo, dirigente político, editor de libros también. También editor. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, qué momento fuerte de la historia de la Argentina. Ahí veíamos un poco la
ya la ascensión de Cámpora, apadrinado por Perón desde el exilio, y un momento en que la Argentina estaba en una situación de tensión bastante grave, ¿verdad? Perdón, el tema era Perón. No sabían qué hacer con él. Ajá. Intentaron matarlo primero en la primera época, y luego pareciera que hubiera sido protegido por los distintos servicios de inteligencia mientras estuvo en Madrid, porque podían haberlo matado también, y dice, bueno, no lo hicieron, pero evidentemente lo necesitaban. Lo que ocurre que para los peronistas queríamos que volviera al país, queríamos elecciones sin proscripción. No te olvides que del golpe militar del 55 se prohibió decir de Perón, el decreto 41 del 61, en fin. Pero lo que ocurre con todas las dictaduras militares, es decir, un día, yo te cuento esto porque es interesante, un día un comandante del Tercer Cuerpo de Ejército que murió en Tucumán, cuando el avión se cae, para algunos el ERP lo abatió, el informe del ejército es de que se comió la ladera de la montaña en Tucumán y murió en todo el Estado Mayor, inclusive, el general Salgado. Fíjate un tema, ¿no? El Salgado en el 74 me invita a almorzar y después de almorzar salimos a caminar un poco y me dice, yo soy me sobra los dedos de la mano de los generales que estamos en contra del golpe militar que se viene. Siendo vos intendente, te decía. Siendo intendente. Claro. Me dice, yo veo que usted lo busca mucho el coronel Mujica, el coronel Villarreal, lo invitan siempre, pero tenga cuidado con eso porque uno es liberal, el otro es nacional, los dos están con el golpe. Todo este proceso del 55, lo que ha hecho el ejército argentino es hacer todo lo posible hasta esperar la muerte de Perón para producir el golpe militar que se va a producir ahora, que va a ser muy duro. Yo soy peronista, tengo más miedo de mis camaradas que de la guerrilla. No. Eso de diciembre del 74, en enero del 75 se cae el avión y muere él también. Te cuento esta anécdota porque realmente, luego Villarreal fue el que dijo a la señora presidenta, usted está detenida por orden de... en Aeroparque, claro. Y Mujica fue el que intentó levantarse en diciembre del 75 junto con Capellini cuando toman Aeroparque. O sea que te había cantado una justa. Por supuesto. Te había cantado pero lamentablemente lo mataron. Con esto quiero decir de que el proceso definitivo era contra Perón. Esperaban que se muriera para producir luego el golpe del 76 de la forma que se produjo. Porque es imposible imaginarse un 76 tan cruento con la presencia de Perón, vivo. Imposible. Bueno, pero no se moría, porque ellos esperaban que se muriera, e incluso estaba la amenaza de que volviera, ¿verdad? Bueno, el tema es que para muchos compañeros, es decir, el tema del gran acuerdo nacional, que Perón no le da el cuero, en fin, una serie de cosas, era, para nosotros suponíamos muchas veces de que era una jugada de ajedrez donde habíamos... a través de distintas maniobras del peronismo, de Perón y de todos los que acompañamos el proceso y esperamos el retorno, lo habíamos obligado a citar a elecciones. Pero después con el tiempo empezó la duda, porque en realidad decirle que Perón no le da el cuero y que no se anima a venir era colocarle una encrucijada. Los médicos decían que no tenía que volver porque se aceleraba su proceso de salud, que todo el mundo sabía que estaba muy mal. Ajá. Pero también si no venía, era como si estaba entre la espalda y la pared. Yo creo que la jugada de Lanuse tiene mucho que ver también con acelerar el proceso de Perón. Cuando nosotros siempre hemos pensado que nosotros habíamos obligado a Lanuse a aceptar y ganar, pero en realidad creo que no le importaba si era Cámpora o quién fuera el presidente provisoriamente. Sabían que Perón se moría y entonces creo que esto tiene mucho que ver con este proceso. Si no, es imposible imaginar su 76 de la forma que se produjo con Perón vivo. Bien. Esto a veces a los compañeros les produce cierto cosa, cuando yo lo digo me dicen, no, ¿cómo va a decir eso? No, pero es verdad, porque también el enemigo hace sus cosas. Evidentemente, la CIA conocía el estado de salud,
La KGB conocía el Estado de Salud. El M5 conocía el Estado de Salud. La inteligencia cubana conocía el Estado de Salud. Quizás lo no que iban a conocer Montonero conocía el Estado de Salud, porque Montonero no quiso desarmarse pues sabiendo que Perón se moría y que tenía miedo que viniera López Rega, que toda esa historia. Pero la gente, la que no sabía, los compañeros, el pueblo, el que no sabía que Perón se moría. Bien. Quizás no sé si lo hubiéramos trabajado pensando que tenía que venir, pensando que se podía morir. Pero bueno, son cosas de la historia. Pero pasó así, finalmente sucedió, digamos, siendo aún presidente. Finalmente sucedió y vino el 76 Claro. muy duro. Bueno, Carlos, ¿cómo lo viviste vos en aquel entonces? ¿Cómo se veía eso? Sí, yo creo que el 17 de noviembre tiene dos símbolos, dos hechos contundentes de gran valor histórico. Primero, el retorno de Perón, el cual tenía prohibido venir al país. El segundo retorno, porque él había intentado venir en el 64. Ya estaba el avión acá en Brasil, y durante la presidencia de Ilia no le permitieron. Le dijeron que si entraba en el espacio aéreo iba a ser bombardeado el avión, por lo tanto ese primer retorno se frustró. Se vuelve Perón a España. Perdón que te interrumpa. Y le dijo que Perón venga Que era cuando Zabal quisiera, Ortiz. que Perón viniera, pero para ponerse a disposición de la justicia. Sí. Entonces, bueno, ese fue un primer retorno frustrado. El segundo retorno, que es el retorno en realidad de Perón, le decía que son dos fechas en una, porque en realidad es el fin de la Libertadora. Es el cierre final, el símbolo del fracaso de la Libertadora. El fracaso de la Revolución Libertadora, que muchos tienen que ver Córdoba, en el 55, tenía una apotegma central, digamos un principio central, un gobierno que tuvo pocos principios, pero digamos un principio central, que era que sacado Perón de la escena nacional, los problemas de la Argentina se resolvían solos. Ese era el tema. Que Perón era el problema, lo había dicho el Sogaray, inclusive, que sabía mucho de antiperonismo. Que los problemas argentinos, la síntesis de los problemas argentinos se resolvían. Y pasaron 17 años y medio y los problemas de Argentina no solo que no se resolvieron, sino que se agudizaron. Entonces, bueno, de alguna forma, Lanusse, que evidentemente era el más inteligente de todos ellos, todos los generales, el más, él en algún momento con Timerman, el padre del canciller de la Cristina Kirchner, Jacobo Timerman, gran periodista de Mayo, hicieron lo que se llamó, lo que dije acá, coronel, el Gran Acuerdo Nacional, ¿no es cierto? Sacaron un diario de gran tirada, un diario que llegaba a la clase media, un Gran Acuerdo Nacional que era que Perón ponía un acuerdo, Perón siempre hablaba del Gran Acuerdo Nacional, de la Unidad Nacional, un acuerdo con Lanusse para tener una salida a la Libertadora en un acuerdo que Perón lo llevó durante un tiempo, lo negoció políticamente, como él era un hombre, un estratega y un hombre de una gran habilidad política, hasta que lo denuncia públicamente, que es cuando lo ridiculiza al enviado de Lanusse, que se llamaba el coronel Cornicelli, y Perón le dice por la televisión, se llamaba el coronel Vermicelli. ¿Cómo? Coronel, sí, Vermicelli. El coronel Vermicelli, o sea, Fideo, digamos, y rompe el acuerdo nacional. Entonces, cuando Lanusse pone una cláusula proscriptiva que podían venir todos a ser candidatos menos Perón, porque tenían que estar no sé cuántos meses antes. 5 de agosto. Claro, la cláusula tenía que estar. Entonces Perón acepta el desafío, lo pone a Cámpora, que no podría haber sido candidato porque había salido tantas veces del país que lo prohibía el reglamento ese que había hecho el Lanusse, y sin embargo lo acepta. Entonces, el día 17 de noviembre de 1972 es el cierre, el fracaso final de la Revolución Libertadora. ¿Qué pasa? El país había retrocedido muchísimo, el país había cambiado mucho, cuando ya sabemos lo que significó Perón en el proceso aquel histórico, del 45 al 55, él en las elecciones del 11 de marzo de 73, tan conflictiva, bueno, acá Coronel fue un protagonista de las elecciones, opta por entrar, digamos, romper la proscripción en un segundo periodo, que son las elecciones después de la renuncia de Cámpora. Cámpora renuncia porque Cámpora prácticamente demuestra su inhabilidad, su ineptitud, digamos, para manejar las tendencias internas del peronismo, que no eran sencillas, ¿no es cierto? Porque Perón retorna en donde había una juventud que generalmente venía de una clase media antiperonista, una juventud muy movilizada y demás, que es la que le pone el día al militante, digamos, al retorno de Perón, que antes no se conocía esa denominación. Esa juventud en algún momento cree estar por encima de Perón. Mire, le doy una anécdota que es muy importante y es de Córdoba. Perón asume el 12 de octubre de 1973 su tercera presidencia, como usted lo dijo recién en la presentación. 12 de octubre. 5 días después, 17 de octubre de 1973,
se hace un acto multitudinario en la Plaza Vélez Sarsfield, frente al Patio Olmo, Sí. en la Escuela Olmo. En ese acto habla Firmenich y Roberto Quieto. Fueron los convocantes centrales del acto, con un apoyo imprudente, digamos, del gobernador Obregón Cano, que le manda una constancia de apoyar ese acto. En ese acto fue un acto de cuestionamiento de Perón, porque Perón había retornado en el 72, el Perón tuvo 24 días nomás en la Argentina, después del retorno. Él llegó el 17 de noviembre y se fue el 14 de diciembre. El primer retorno. El retorno de Perón en el 72. Y él se vuelve a España, pero deja establecidas las bases de la unidad nacional. Les pongo pausa, pero- vemos un take más y seguimos hablando, porque Sí, justamente sí, vamos a sí. hablar de esto. Vamos a ver las elecciones del 11 de marzo del 73, nos contextualizamos un poco con las imágenes y seguimos, porque claro, esta historia es apasionante, con estos dos invitados más todavía. Dale. El 11 de marzo de 1973, el país concurre masivamente a las urnas. Al finalizar el escrutinio, la fórmula Héctor Cámpora, Vicente Solano Lima, se impone con más del 49% de los votos. Ante la contundencia de la victoria y pese a no llegar al 50% que marca la ley, los militares aceptan el triunfo del peronismo. En consecuencia, el 25 de mayo de 1973, Héctor Cámpora, el tío, como lo llaman sus seguidores, asume como presidente. En las calles, miles de jóvenes festejan la llegada al gobierno de un proyecto nacional y popular que dice oponerse de manera tajante al imperialismo. Durante la presidencia de Cámpora, la izquierda del peronismo ocupa puestos importantes en el gobierno. Sus candidatos ganan las gobernaciones de provincias consideradas clave, como Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, así como varias bancas en la Cámara de Diputados. La juventud peronista obtiene el control de todas las universidades nacionales y logra ubicar a dos de los suyos en el gabinete. Esteban Rigui como ministro del Interior y Juan Puig en las relaciones exteriores. Por expreso pedido de Perón, la cartera económica queda a cargo de José Berg Helbart, un empresario de ideas nacionalistas que busca dinamizar la economía argentina mediante el impulso a la exportación de bienes industriales, pero sin descuidar las exportaciones agrícolas. Siguiendo directivas de Perón, la CGT y los sectores empresarios nacionales firman el Pacto Social, un acuerdo para mantener el crecimiento económico sin caer en la inflación. Bueno, pacto social. Sí, pero antes ¿Qué es lo quiero que quería decirte- decir, antes Cacho? quiero decirte algo. Es imposible analizar el proceso de lo que nos pasó en la Argentina sin tener en cuenta lo siguiente. Primero, estábamos en plena Guerra Fría. Claro. Siempre se consideró que la Argentina o Sudamérica era el patio de atrás de Estados Unidos. O sea, con un gran enemigo que era el peronismo. Porque ni la Unión Soviética ni Estados Unidos querían a Perón. Primero porque la Unión Soviética sospechaba y pensaba que podía arreglar con Estados Unidos. Eso le ocurrió en el 55, antes del 55, cuando el embajador digamos, el presidente del PC arregla con los militares, ¿cómo se llamaba el presidente? Yoldi. No, el presidente del Ah. PC, que vino el español, que vino... Ah, sí, bueno, que después fue responsable de la muerte de Trotsky en México. Bueno, Stalin. no, Codovila. Ah, Vittorio Codovilla. Vittorio italiani. Codovilla. Bueno, todo ese proceso es anterior. Y el peronismo y todas las fuerzas que existían estaban penetrados por los servicios de inteligencia de todos los países. Ezeiza es un ejemplo. La CIA a través de OSINDE y compañía y la inteligencia cubana por Montonero. Entonces, la idea es destruir el peronismo, desde adentro o desde afuera. claro. Entonces Montonero fue, en realidad, hay que decirlo con todas las palabras, fue funcional a este proceso. Muchos, con el conocimiento de la conducción, muchos compañeros estaban al margen de esta situación, muchos que fallecieron y otros que algunos viven, y que han tenido la capacidad de escribir y reconocerlo. Pero fueron funcionales a los golpes militares.
Y aquí hay que reconocer, en el caso del 76, a un hombre que es René Salamanca. René Salamanca fue la primera persona que en la voz interior sacó una solicitud en el 74 anunciando el golpe militar prosoviético, que en definitiva era el de Videla, Viola y Villarreal. Las 3 B cortas, que en su momento alguien dijo, Perón dice que dijo, hay que tener cuidado con los 3 generales rojos, diciendo prosoviéticos, que apellido comienzo con la B corta. Con esto quiero decir de que en el seno de la sociedad y en el peronismo en particular, y en todas las organizaciones políticas, inclusive la de él, en su momento, todas fueron penetrados por la inteligencia argentina. Influenciadas también. Pero sí, pero además a la luz de la doctrina francesa. Que la doctrina francesa está desde el año 57 acá, y que luego hizo con Inte, y fin, una serie de cosas. Y había franceses por izquierda y franceses por derecha. Los franceses por derecha es lo que estaba en el edificio Libertador, y los franceses por izquierda eran los de la antigua OAS, organización que operó en Argelia y luego se enfrentó a De Gaulle. O sea, que lo que sufrió el peronismo no solamente fue un proceso, digamos, externo, sino también interno, porque fuimos penetrados por las distintas inteligencias y entonces que ellos sí sabían cuándo moría Perón. Esto es importante analizarlo porque esto es nuestra generación. A ver, el 15 de noviembre del 72, nosotros estábamos saliendo 3 colectivos llenos de compañeros, salíamos del gremio de Fuetra en la calle Buenos Aires. Llegamos el 16 a Buenos Aires, fuimos, ahí nos cobijaron en el gremio de ATE, Capital, y al otro día, en grupo de 8, fuimos hasta Constitución, tomamos un tren, nos bajamos para seguir la marcha a Ezeiza. Por supuesto que el ejército nos paró, no nos impidió seguir avanzando, pero te quiero decir con esto de que el hecho de la movilización era la culminación de un proceso, realmente la gente estaba contenta porque venía Perón. Y lo único que quería es que volviera Perón. Entonces, pero todas las contradicciones que había en el seno del peronismo, como cualquier organización, hicieron que esto se frustrara. A pesar de que además en el 72, vos te acordás que él estaba preso en Ezeiza, que no le dejaban salir a ir a Gaspar Campo. En el hotel. En el hotel. Tuvo un día. Llega y lo recluyen en el hotel. Claro. ¿O estaba retenido ahí para...? No, por cuestiones de seguridad no lo dejaban. Estaba retenido, estaba el Licastro, que era uno de los... Julián Licastro, que más lo acompañaba a él, y lo metieron preso porque como era militar, no era ya militar porque lo habían expulsado del ejército, pero sí, hubo un proceso ahí. Y Perón pudo ir a Gaspar Campos, la casa que le habían adquirido el día siguiente, 24 horas después, estuvo ahí en el hotel. Que después fue Balbín, que saltó la tapia. Pero fíjese una cosa interesante. Hay que analizar, digamos, lo que Perón hace. Es cierto lo que dice el coronel, yo comparto todo el tema del servicio de inteligencia, todo. Hay un libro de Rosendo Fraga que se llama El ejército del escarnio del poder, muy interesante, porque con alguna connivencia de Montonero, que tenía un respaldo en el ejército, estuvo acá en Córdoba, con Calcaño. Bien, entonces ellos venían analizando... El coronel Cesio. Claro, estuvieron analizando... Perdón, también, porque lo hicieron dormir a Obregón Cano con el enemigo, cuando lo proponen al coronel Navarro. Ah, sí. Montonero lo propone a Navarro como jefe de policía de Obregón. Jefe de policía, sí. Es decir, así le pregunté a Navarro. ¿Sabes quién? El cura Alberione, él mismo ha declarado que le lleva a Obregón, primero la terna para jefe de policía por parte de Montonero. La primera terna la rechaza Obregón, la segunda terna la rechaza y la tercera lo pone a Navarro. ¿Por qué? Porque, según Alberione, que todavía vive, o sea que se le puede preguntar, dice que Alberione estaba propuesto por Carcaño. Y por lo tanto Obregón acepta. Lo pusieron a dormir con el enemigo. Porque, porque la mujer de Navarro era compañera de... Sí, pero aparte Navarro había sido... Era maestra. Pero aparte de eso, qué maestra. Navarro había sido, y acá se olvida mucha gente porque no lo conoce, Navarro había sido también tribuno militar en el plan Conintes. Que metió preso a muchos compañeros peronistas. Eso muchos se olvidaron del tema de Navarro, que fue esto. Y el Polo Valdés se puede acuerda perfectamente. Pero te quiero decir con esto, de que cómo estaba mezclado todo.
Sí. Ellos confiaban en Carcaño. Carcaño, acordate que estuvo Calcaño también en era Cordobazo, comandante del tercer cuerpo. muy amigo de Arguindegui. Sí, o sea, O sea, yo una vez le pregunté el al doctor... muchacho confiaba en Carcaño cuando Carcaño en realidad los estaba había penetrado ¿Sabe qué tranquilamente. pasa? Que con él que era una visión, digamos, no peronista, que pensaba capitalizar. Lo que pasa es que Perón era un tipo muy agudo, muy inteligente. Bueno, eso le quería decir del libro, ¿no es cierto? El libro demuestra este hombre que Rosendo Fraga, que se venía analizando hasta la radiografía de Perón, sobre la próstata de Perón. Mirá. Entonces los médicos decían, no, este hombre va a vivir tanto tiempo, pues se va a cortar la vida acá. Y Perón le empezó a cambiar la radiografía. Le mandó con otras enfermedades prostáticas cancerígenas. Viejo, Entonces, viejo. ¿Querés claro, que yo te voy a contar algo que poca gente lo sabe. Cuando Perón lo manda a este muchacho que luego estuvo acá con la Cabane, con la intervención de Dulio Brunello, el Chango Funes, lo manda a reunirse con los montoneros para pedirles que se desarmen. sí. Y se reunió con Roberto Silvio Perdía y varios compañeros. Y la respuesta de ellos fue de que no, porque Perón se moría, y si moría Perón, López Rega se iba a hacer cargo de todo ese tenía. Entonces le dice, bueno, blanqueen a los compañeros más jóvenes, para que no los maten, porque el golpe se va a venir, y arman un grupo, digamos, velen armas, pero no permitan que se le maten a todos los compañeros. Bien. Esto te lo puedo decir porque además yo lo hablé con Perdía y con el Chango Funes. Y los dos, hicimos una charla en Buenos Aires en el año 97 sobre el tema del desarme. Y Roberto Silvio vive, lamentablemente Chango Funes falleció, pero te puedo atestiguar que realmente fue así. Publicó un testimonio Chango Funes, que se llama Perón y la lucha y la guerra sucia. Los paro un segundito, vamos Sí. a la pausa, porque si no, no podemos continuar con el programa. Enseguida vamos a seguir hablando sobre el regreso, el segundo, de Perón y lo que pasó en Ezeiza, ¿no? Ahí vamos.